Un saludo a todos, soy Federico Romero de Historia y Roma Antigua y hoy por fin ha llegado mi momento. Voy a hablar de Gladiator 2 y voy a hablar de Gladiator 2 con todo el conocimiento de causa porque este mismo sábado, este pasado sábado, a pesar de las durísimas críticas que antes de ir tuve que escuchar sobre la película, tanto que me hicieron plantearme si realmente valió la pena el esfuerzo económico y el tiempo de ir a verla. Bueno, pues tomé la decisión y decidí ir a verla, ¿no? A pesar de esas críticas, porque realmente, bueno, eran duras, eran malas, pero me pudo la curiosidad. Y la verdad es que no me arrepiento de haber tomado la decisión de ir. Os voy contando un poquito el porqué de las cosas, ¿no? Antes que nada deciros, ¿no? Y yo creo que es algo que repito una y otra vez, pero creo que es necesario afirmarlo y dejarlo claro, ¿no? en la mentalidad de la gente. La obligación del cine no es enseñarnos historia. El cine no está para eso. El cine está para entretenernos, ¿vale? Es lo primero que quiero decir en este vídeo para que quede claro, ¿no? Una película no tiene la obligación de ser rigurosamente histórica. Una película fracasa cuando no nos entretiene, no cuando no nos enseña, porque están hechas para eso. Hollywood es una industria del entretenimiento y esa es su obligación y en eso basa sus beneficios, ¿no? Y esto queda claro en la película. No obstante, y dado que el cine es una bandera de enganche muy potente al mundo de la historia y al gusto por la historia, y dado que hay muchas personas que, aunque nos parezca increíble a día de hoy, todavía piensan que aprenden historia viendo películas, pues he considerado importante hablar de esta película en dos aspectos diferentes en el que voy a dividir el vídeo. En uno de ellos voy a centrarme en el aspecto histórico, a pesar de lo que he dicho, ¿vale? Dejando claro que no es obligación de Hollywood ni del señor Ridley Scott enseñarnos historia, ¿vale? Él está ahí para que nos divirtamos, para que nos emocionemos, para que tengamos una experiencia bonita viendo su película. Y luego voy a hablar de la película como espectador, que aparte de historiador también soy espectador. Gladiator 1, que es otro fiasco histórico, es mi película favorita. Soy historiador, pero me lo paso pipa con Gladiator 1, ¿no? Así que ¿cómo iba a dejar de ver Gladiator 2? No me quiero enrollar mucho, así que vamos. No me gustan los vídeos muy largos, así que vamos al tema. Gladiator 2 desde el punto de vista histórico. Bueno, pues desde el punto de vista histórico, la verdad es que no le puedo llevar la contraria a mis compañeros, ¿no? Cuando hablan de la película, ¿no? Tiene muchos fallos, pero como vamos a acabar antes, voy a empezar por los aspectos positivos. Gladiator 2 ha costado varios cientos de millones de dólares. Es una película con un presupuesto enorme. Y eso se nota sobre todo en la producción, ¿vale? Tiene unas batallas espectaculares desde el punto de vista visual, no histórico. La recreación de Roma, de Ostia, de todos los escenarios de las calles, los detalles están hechos, se nota que se han gastado los tercios y se nota la hora de hacerlo, ¿no? Es una pena que en este aspecto, que es el aspecto positivo, en el que básicamente basa la fuerza de la película, no en su espectacularidad, es una película impresionantemente espectacular, todavía también tengo que poner un pero, y es que encima creo que hemos retrocedido, ¿no? Con respecto hacia los años 60 y 70 otra vez. ¿Os acordáis de las películas de Peplum que en los años 60 y 70 veías Roma y veías todos los edificios en blanco en los que desaparecía la policromía? Pues no sé por qué extraña razón. Ser asesor histórico del señor Ridley Scott tiene que ser muy duro, porque no te hace ni puñetero caso, por lo que veo, si es que los tiene, que supongo que sí, aunque no pinten nada. Es un retroceso, en el sentido de que todos los edificios de Roma, Ostia, todas las calles de la ciudad, todas las casas, todos los templos, todo en blanco. Señor Ridley Scott, por favor, en la antigüedad los edificios se policromaban, se pintaban, no eran blancos, no son como los vemos hoy en día. Y creo que eso ya estaba asumido por otras series y otras películas que se han hecho con anterioridad y con mucho menos presupuesto, pero no ha tenido a bien pintarlos. Se requiere demasiado esfuerzo,
tiene también otras cosas increíbles, ¿no? Como la llegada al puerto de Ostia, la recreación del Ludus Magnus o cuartel de gladiadores, y muchos pequeños detalles, como meter diálogos, que me gustó mucho, sobre todo una frase, ¿no? Mete, algunas veces lo hacen muy bien, otras lo hacen muy mal. Cuando lo hizo muy bien, es cuando mete en el diálogo la genial frase de Tácito, la de los romanos crean un desierto y lo llaman paz, que es una crítica bastante clara al imperialismo romano, ¿no? Que tampoco se podía, aunque nosotros pensemos que en época romana había libertad de expresión, ni mucho menos, tenías que tener mucho cuidado con lo que decías, ¿no? Entonces Tácito, al meter esta frase en sus textos, a pesar de meterlo en la boca de un supuesto enemigo de Roma, se la jugó. Y lo que me ha gustado mucho del guionista de Ridley Scott es que lo incluya en la película. Así que cositas así están muy bien hechas. Por ejemplo, otras cosas sin embargo meten la pata, como cuando decide Caracalla nombrar cónsul a su mono, ¿no? Yo creo que es una referencia a la falsa historia de que Calígula nombró a su caballo cónsul, ¿no? Ha intentado copiar ese tema, ¿no? Bueno, tiene guiños, ¿no? Hay otra cosa que me hace mucha gracia, es cuando el carro de esclavos se va acercando a Roma y están hablando entre ellos, ¿no? Los prisioneros de guerra, ¿no? Que van a ser esclavos y van a ser reconvertidos en gladiadores, y uno le explica a otro que cuando ve a la loba, ¿no? Con Rómulo y Remo debajo mamando de sus ubres, de sus pechos, y le dice uno a otro, y esa es la loba de la que todos salieron, dice, no lo pueden evitar, los crió una loba. Pues cosas así que como historiador y como aficionado al peplum, que es un género que me encanta, pues que te llegan, ¿no? Históricamente en contra, la lista va a ser muy larga, yo creo que va a ocupar la mayor parte del vídeo, y no quiero porque es una película, así que vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible, ¿no? Vuelvo a recordarlo, es una película, su función es entretener, no enseñar, ¿vale? Pero hay cosas que me han molestado mucho porque eran tan fáciles de evitar, no hubieran implicado ni siquiera un aumento en el presupuesto, no hubiera implicado prácticamente ni cambiar el guión, pero aún así, pues no se han molestado en cambiarlo, no sé, como historiador, espectador, pues me han molestado, sinceramente. Por ejemplo, África a esas alturas, África era todo el norte africano, a esas alturas del Imperio Romano, en el siglo finales del segundo, primeros del tercero, era totalmente romana ya, estaba totalmente romanizada, la ciudad de los habitantes eran romanos, ninguna ciudad suponía su dominio, no les costaba nada haber dicho simplemente que en vez de estar resistiendo una ciudad africana, porque estaban atacando una ciudad en Mesopotamia, por ejemplo, que estaban atacando a los persas, o una ciudad rebelde en algún punto lejano del interior de Arabia, algo así, pues no. ¿Por qué razón y por qué motivo? Tenía que ser en África. ¿Qué le vamos a hacer? Es así y ya está. Hay muchos personajes que dan para mucho. Por ejemplo, el tema de Macrino, ¿no? El tema de las razas de los personajes, ¿no? He visto en internet muchas críticas al hecho de que Macrino sea negro, ¿no? Sin embargo, he visto muy pocas cuando realmente era norteafricano. Sin embargo, he visto muy pocas referidas al hecho de que, no sé si por la visión anglocentrista que tenemos del mundo, ¿no? De que Caracalla y Geta, dos hijos de un norteafricano y una mujer de procedencia árabe, de Julia Mesa, fueran rubitos anglosajones, que no lo entiendo. No sé si estáis viendo ahora mismo la foto, la pondré mientras monto el vídeo, del Caracalla real y el Caracalla de la película, ¿no? No sé qué tienen en común, sinceramente, ¿no? Un señor que da miedo, que era el Caracalla real, con respecto a Caracalla que nos ponen, que es una especie de pumuqui pelirrojo, extrañamente maquillado, con los ojos negruzcos, en fin, algo que es más dado a la risa que al temor y al miedo que pudo llegar a inspirar Caracalla, que era un señor con el que broman las justas, ¿no? Así que bueno, de hecho Macrino es una de las cosas, el hecho de que lo interprete Sam Washington salva al personaje y a la película en gran parte por la gran interpretación que hace, ¿no? Porque el diseño de ese personaje a nivel guionístico haya tenido mérito, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, seguimos hablando.
Desde el punto de vista histórico como el dramático, tampoco me cuadra Macrino. ¿Por qué lo digo? Bueno, Macrino es un lanista. Un lanista en la sociedad romana era casi una persona... Era una persona infame, era una persona que traficaba con esclavos. O sea, era una persona que no podía aspirar a la nobleza, o sea, era una persona mal vista socialmente por mucho dinero que tuviera. Bueno, pues en la película, ojo, a partir de ahora os lo empiezo a decir. Si queréis, si no habéis visto la película y la queréis ver, parar el vídeo, dejarlo para otro día, volvéis a ver la peli y luego ya, si queréis, venís, minuto 10, 34, venís y seguís viendo el vídeo, ¿vale? Porque es inevitable que dé algunos apuntes sobre lo que está pasando en la película, ¿vale? Va a haber varios momentos en los que tenga que dar apuntes sobre ese tema, ¿no? Así que nada, estábamos hablando de Macrino, que era un lanista, una persona infame socialmente y que en la película, sin embargo, consigue ser una persona muy próxima al emperador, consigue ser nombrado para el Senado, consigue convencer al emperador de ello, consigue convencer al Senado, casi del cuerpo más elitista casi de toda la historia de la humanidad, de que, no solo de que sea uno de ellos, sino de que lo acepten como, creo que dicen gobernador en vez de cónsul, bueno, en fin. Y que además le dé el control de la guardia pretoriana, como si alguna vez el Senado hubiera tenido realmente el control de la guardia pretoriana. Ese control, si alguna vez lo tuvo alguien, fueron los emperadores, algunos de ellos, los prefectos del pretorio, más que los emperadores. Y para de contar, los pretorianos se controlaban a sí mismos, sobre todo, y en algunos casos con emperadores de mucha voluntad, los propios emperadores a través de sus prefectos. Así que eso de que el Senado le pudiera dar el control del prefecto del pretorio, que al fin y al cabo era otro poder dentro del Imperio Romano tan grande o más como el Senado, pues deja mucho que desear desde el punto de vista histórico y desde luego chirría muchísimo, ¿no? Así que ni en broma, jamás. Bueno, en cuanto al mundo de la gladiatura, los juegos, está dicho ya en muchos vídeos, ¿no? Pero bueno, vamos a mencionar los más tontos. En cuanto a las naumaquias ya no se podían celebrar en el anfiteatro Flavio con la dinastía de los Severos porque Domiciano, anterior dinastía de los Flavio, en los años 80 del siglo I, había hecho unas obras en la arena del anfiteatro Flavio, lo que conocemos como el Coliseo. Y bueno, pues todo lo que es debajo de la arena había construido un mundo de pasillos, habitaciones, de instalaciones auxiliares, ¿no? al espectáculo, que hacían imposible la celebración de naumaquias dentro de ese espacio porque sencillamente se hubieran inundado. Así que bueno, eso es un fallo. Vale, bueno, no es tan grave, ¿no? No pasa nada, bueno, pues lo han cambiado. Vale, no lo comemos porque las escenas de la naumaquia son espectaculares, pero es que, a ver, señor Ridley Scott, ¿usted sabe que los tiburones en agua dulce se mueren? ¿Que son peces de agua salada? Claro que lo sabe. A lo mejor lo que no sabe es que en Roma el agua con el que se llenaban los espectáculos para celebrar las naumaquias eran también era agua dulce, no era agua salada, no era agua de mar. El agua se traía a través de los acueductos, de manantiales, no del mar. Por lo tanto, ¿cómo mete usted peces marinos, que ya es una aberración porque nunca se celebraron, nunca se utilizaron tiburones, que se sepa, para hacer naumaquias? Pero ¿cómo mete usted en agua dulce tiburones? Bueno, esa no es la única, ojo. También vamos a ver en todo lo relacionado con el circo monos drogados y depilados, unos bichos rarísimos que además están dominados por una furia infinita, no sé si porque les drogan con una especie de cerbatanas o qué. Y hay una explosión de fantasía, ¿vale? Un rinoceronte que es montado como un caballo de batalla cualquiera, ¿sabes? Para embestir a la gente y matar a los gladiadores y tal. Yo creo que diciendo estas cosas estoy acabando con algunas de las barbaridades desde el punto de vista de las gladiaturas y de las buenaciones, de las cazas de animales que se cometen en Gladiator. Sin embargo, ojo, son barbaridades desde el punto de vista histórico. No pasaba así, pero son fantásticas. Te lo pasas genial viéndolo, siempre y cuando tengas presente que no era así, ¿vale? Simplemente. ¿Más cositas sobre este tema? Sí. Los gladiadores, aparte de, bueno, la indumentaria con las que les visten, no peleaban en grupos de unos contra otros en plan melee. Venga, vamos, unos contra otros, o un grupo de tíos contra
un grupo de monos drogados. No funcionaba así. La lucha de gladiatura era algo, un fenómeno, un espectáculo que estaba profundamente reglamentado. Había un árbitro que determinaba la lucha y había unas reglas muy claras que además todos los romanos conocían y manejaban, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es un espectáculo, te lo pasas muy bien viéndolo, es muy entretenido, pero por favor, nada más lejos de la realidad, ¿no? Algunas distorsiones más desde el punto de vista histórico, que como os he dicho no quería tampoco extenderme demasiado, pero es que me resulta difícil no hacerlo, ¿no? Lucila, por ejemplo, algunos personajes que aparecen en la serie que fueron reales, pero que sin embargo el personaje que aparece en la serie no tiene nada que ver con, o muy poco que ver con el real, ¿no? Uno de ellos es Lucila, ¿no? Lucila es un personaje que aparece en Gladiator 1 y en Gladiator 2, ¿no? Y bueno, antes nada que decir que está totalmente desajustada de un punto de vista cronológico. Supongo que por necesidades del guión o porque sí, o porque no se molestaron un poco en saberlo, ¿no? Lucila murió al poco de llegar su hermano Cómodo al poder. Es decir, llevaba ya bastantes años muerta cuando aparece y cuando se encuadra cronológicamente esta película, ¿no? Llevaba bastante mal cuando murió su padre, que su hermano Cómodo y que su hermana, creo que era Cesonia, estoy hablando de memoria, se la desplazaran del poder, un poder que había manejado ella con bastante facilidad mientras su padre estaba en las campañas contra los germanos, contra los marcomanos en el norte. Y bueno, pues le sentó bastante mal, ¿no? Participó en una conspiración y le salió mal. Escogió a gente torpe para cargarse al hermano y pagó las consecuencias, ¿no? La política romana durante casi toda su historia se expresó en términos bastante bestias. Entonces, si tú cometías una conspiración contra alguien, no te solían dar una segunda oportunidad. Se hacía lo que se hizo con Lucila, ¿no? Se la envía a Capri, al exilio, y cuando pasa un par de meses y la gente más o menos se ha olvidado de ella, pues se manda un asesino a sueldo a un centurión con una espada afilada para que acabe con ella, ¿no? Eso fue lo que pasó con Lucila y con mucha otra gente, ¿no? Más cositas. Bueno, la muerte de Caracalla también fue muy distinta, ¿no? A cómo murió en la peli. Caracalla murió asesinado a los 29 años, en el 217. Y sí, murió a instancias de Macrino, el prefecto del pretorio. Pero ya te digo que estaba en una campaña en Oriente. Fue asesinado por un soldado al que se le prometió el oro y el mono a cambio de matar al emperador, ¿no? Y al final, bueno, Macrino consiguió gobernar durante unos meses hasta que las mujeres de la familia Severo reaccionaron y le desplazaron del poder. No sé, otra cosa que me haya parecido, que me haya chirriado históricamente. Sí, la manera de ejecutar a Lucila. Spoiler, apagadla del vídeo si no queréis que os lo cuente. La ejecutan. La ejecutan de una manera que, bueno, que me recuerda más a los cuadros estos de los mártires cristianos, que también son falsos, que a las verdaderas ejecuciones, ¿no? Cuando te condenaban por este tipo de cosas, por tradición, lo que se te hacía normalmente, sencillamente, se te ataba un palo y se azuzaba a una bestia, a un leopardo o a una bestia para que te embistiera, ¿eh? No solo eran con felinos, la damnatio bestias, que se llamaba. Así que, no sé, la escenografía que utilizan para acabar con ella a mí me recuerda más a algunos cuadros que he visto de iconografía cristiana, ¿no? De cómo sacrificaban a los mártires rodeadas con florecitas y esas cosas. Una cosa bastante desajustada desde ese punto de vista. Bueno, y yo creo que desde el punto de vista histórico, por no aburriros, porque estamos hablando de una peli, no de un documental, no de una herramienta para aprender historia, sino de una manera de pasárselo bien, que te lo vas a pasar muy bien, que se notan los cientos de millones de euros ahí, ojo. Vamos a hablar de ella desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Vamos a hablar como espectador, no como historiador, ¿no? Es una película, a mí me ha parecido muy entretenida. Hay gente que dice que es aburrido. Bueno, yo supongo que va con los gustos, ¿no? Tiene mucha acción, es espectacular. Sí, para cualquier amante del peplum le va a gustar, le va a hacer pasar un buen rato, ¿vale? ¿Se puede mejorar? Pues sí, claro que se puede mejorar en varios puntos además. Por ejemplo, el diseño de los personajes. A veces son meros estereotipos, son personajes que están vacíos. Te empiezas a preguntar, ¿pero por qué Caracalla y
y Geta son tan malos. No te explican nada, no sabes muy bien por qué son tan malos. No hay ningún contexto familiar. ¿Qué ha pasado con su padre, Severo? ¿Por qué tienen el poder? ¿Solo están ellos en la familia? Resulta que había una tal Julia, que era su madre, pues que además que era la que se encargaba, y cuando Caracalla, otro spoiler, cuando Caracalla acaba con Geta, se dio una especie de división funcional dentro del imperio, ¿no? Julia Mesa se encargó un poquito de todo lo que fue la política interior, mientras Caracalla estaba en las fronteras luchando. Cuando Caracalla estaba en las fronteras del norte luchando contra los bárbaros, era la que se encargaba de todas las cuestiones relacionadas con la política interior, como la economía, la justicia, el gobierno interno del imperio, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa mujer que rellenó toda su época, que fue la mujer más poderosa de su mundo y posiblemente la mujer más influyente, ¿no?, en la vida de Geta o Caracalla? Están totalmente, son personajes desarraigados. No lo entiendo. Por ejemplo, la falta de mujeres, hablando de esto ya podemos encadenar. En algún sitio he leído que esta película tiene el síndrome de Vitufina, ¿no? Que es que no aparecen mujeres por ningún sitio, se aparecen algunas para justificar, ¿no?, mínimamente las cosas, porque que yo recuerdo aparece una que es una chivata, aparece la mujer de Lucio Vero, que muere nada más empezar, por cierto, con lo que no te da tiempo ni a que te dé pena que se ha muerto, porque realmente, si es que casi no la conoces, empieza la película que están juntos en su huerto, por cierto, un detalle tonto, están juntos en su huerto, y por detrás, en un huerto, a ver, que yo soy de ciudad, pero me da la cabeza, en un huerto hay una cabra detrás comiéndoselo todo dentro del huerto. Por favor, un poquito de técnica agrícola a estos romanos que no sabían que no podíamos meter cabras en los huertos. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Se les ve en un huerto, ¿no?, que se deben de querer mucho y tal, pero nada, es un momentito de nada, suenan las alarmas, van a la guerra. Spoiler, ella, cuidado, apagarla si no lo habéis apagado antes. Ella muere rapidísimo en la propia batalla, nada más empezar la película. Todo una película masculina. Que, oye, todo masculino. La única que es mujer es Lucila, y que bueno, que también se la acaban cargando, por cierto, otro spoiler. Y a la chivata, que no os voy a desvelar quién es la chivata, ya lo veréis si veis la película, ¿no? No hay más mujeres en la serie. Así que nada, realmente, bueno, los personajes están muy vacíos, y algunas veces lo que salva a esos personajes es que por lo menos, y gracias al enorme presupuesto que tienen, han podido acertar en el casting, ¿no?, eligiendo a actores que han sabido defender un personaje pues muy difícil de defender, ¿no? Por ejemplo, a mi manera de ver, Acacio, el general, que está interpretado por Pascal, pues es un personajazo, o sea, es un desperdicio totalmente en la película que no le han sacado más partido a ese personaje, ¿no?, y a ese pedazo de actor, ¿no? A Macrino, que no hay quien lo entienda, ¿no? Es un antiguo esclavo que quiere vengarse, no sé muy bien por qué, si es que realmente lo que quiere es el poder, o es que tiene cuentas pendientes con Marco Aurelio y se las quiere cobrar a través de la hija, o es que realmente lo que quiere es ser emperador. No se sabe muy bien por qué, ni qué le mueve, ni qué no le mueve. Son personajes extraños para el espectador, porque no nos han contado cómo son, por qué son así. No podemos hacer una tesis sobre esos personajes, sobre por qué hacen las cosas. El espectador está totalmente indefenso, ¿no? Simplemente ve lo que hacen. Vete a saber por qué, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido muchas veces las cosas que hacen. Geta y Caracalla, ya os he dicho que son tan reducidos al absurdo, ¿no? A pesar de que los interpreten buenos actores, realmente es que son personajes imposibles de defender. Han hecho una mezcla rarísima de Calígula, Heliogábalo, en fin, ya investigando pues llegas a saber, ¿no?, que realmente a nivel histórico Caracalla tuvo problemas físicos y neurológicos, y que estuvo visitando varios santuarios y varios lugares sagrados en los que tratar de reponerse de esas crisis, ¿no?, sobre todo a partir del segundo año en el que fue nombrado emperador. Parece ser que no lo llegó a conseguir nunca, ¿no? Con lo que sí que realmente había algún tipo de trastorno, pero joder, ¿no podían haber profundizado un poquito más en eso? No sé. Si a veces la historia es tan chula, es tan apasionante, que no hace falta inventarse nada, está ahí. La historia real te lo puede contar con mucha más
pasión, ¿no? Como mucho más entretenimiento que lo que se puede inventar a un guionista, ¿no? En Hollywood. Pero bueno, está ahí. Connie Nielsen en el papel de Lucila sigue estando brillante, es una gran actriz. Y como he dicho, junto a Denzel Washington y a Pascal, pues para mí son los personajes que más brillan, ¿no? Joseph Quinn en Geta, bueno, no lo hace mal, pero igual que Fred Hetzinger, tampoco está a la altura. Sinceramente, no sé si porque el personaje a mí no me han gustado. Yo supongo que serán porque los personajes son tan malos que son imposibles de salvar. Así que bueno, tampoco hay que ser demasiado duros, tal vez la culpa ya, como ya he dicho, no sea de los actores, sino que haya que machacar al director o al guionista en este sentido, ¿no? Al fin y al cabo la película, realmente el gran problema que tiene, y a pesar de ser una película espectacular, que te lo pases bien, es que es raro, ¿no? Porque yo supongo que ha pasado más veces en la historia del cine, yo no soy un experto en cine, pero si os dais cuenta, esta película cuando la hayáis visto, os recomiendo que antes veáis Gladiator, que os deis un repasito, metéis en una plataforma y veáis Gladiator 1 y os vais a dar cuenta de que es una copia. Es una copia, han cogido todo el esquema, todo el esqueleto de Gladiator 1 y lo han copiado literalmente en Gladiator. Esto no es la segunda parte de Gladiator 1. Esto es una nueva versión de Gladiator 1, una versión que es más pobre. Sinceramente, a mi manera de ver, deja mucho más que desear, a pesar de la mayor espectacularidad que tiene que Gladiator 1. ¿Por qué? Falta dramatismo, falta diseño de personajes, falta profundidad, falta motivos, falta incluso épica. Fíjate lo que te digo. Así que nada, a pesar de eso diréis, bueno, pues no voy a verla. Ir a verla primero, porque vais a tener vuestra propia opinión sobre el tema, que es la mejor. Por cierto, siempre para ti la mejor opinión será la tuya, no la que te den los demás. Y segundo, porque merece la pena, porque es un espectáculo de película. Os lo vais a pasar bien, en mi opinión. Así que nada, no os puedo decir más. Os recomiendo que la veáis, que disfrutéis mucho y gracias por aguantar hasta este mismo momento. Un saludo a todos los romadictos. No os olvidéis dar en el link y en la descripción voy a dejar en el link de me gusta y en el de suscribirse. Y en la descripción voy a dejar unos links con artículos relacionados en el blog de historiaromantigua.blogspot.com por si queréis profundizar en algunos personajes como Lucila o Severo o Caracala, de los que hemos tratado de sobra en nuestro blog. Un saludo a todos.